Una vez más, damos la bienvenida en esta mañana a nuestro, como ya decíamos al inicio, ¿verdad? Nuestro primer servicio dominical en Iglesia Bautista Trinidad, nuestro primer servicio dominical del 2023. ¿Ah? Un tiempo especial para nosotros. ¿Usted lo cree así? ¿Sí o no? Es un tiempo especial para nosotros porque eh, usted sabe, damos inicio a nuestro tiempo de adoración como iglesia. Damos inicio juntos, así como despedimos el año pasado juntos, los que estuvimos aquí presentes y nos reunimos y nos congregamos juntos para orar y darle despedida al año, ¿verdad? Y darle gracias al Señor por lo que ese año fue y representó para nuestras vidas. Pues así es una gran bendición poder estar juntos en este primer servicio dominical, un servicio en el que nosotros queremos preparar nuestros corazones de alguna manera. Usted y yo sabemos que esto es una cosa un poco más declaratoria que otra cosa, porque usted y yo tenemos que prepararnos todos los días en Cristo. Amén. Usted y yo no nos vamos a preparar hoy y ya. Bueno, pero yo fui el día 8 de enero al servicio, primer servicio dominical, y el pastor dijo que era para prepararnos, para tener propósitos para su gloria para este año. ¿Y qué pasó que no me funcionó? Bueno, si a usted le da, yo no voy a decir agosto, no, si a usted le da marzo, febrero, la semana que viene, y usted no se ha mantenido siguiendo las pautas de su palabra, buscando el rostro del Señor, buscando su palabra, buscándole en oración, pero sobre todas las cosas, reitero, por medio de su palabra. Entonces usted se va a ir alejando poco a poco del propósito que usted y yo como creyentes debiéramos tener en cualquier año, al inicio de cualquier año. Póngale el número que usted quiera. Nos ha tocado en este tiempo histórico de nuestras vidas hablar esto al inicio del 2023, pero esto aplica para cualquier año. El que usted y yo podamos acercarnos a su palabra para ver qué es lo que el Señor nos ha declarado, de manera que podamos vivir 365 días para su gloria. Bueno, 359 ya, 58 será, ¿verdad? Porque ya tenemos una semana abajo. Ya tenemos una semana abajo. Ahorita es Semana Santa, dicen por ahí. Usted sabe lo que van apresurados porque quieren llevar el año a millón. Ya dicen, ahorita es Semana Santa. Pero la realidad es que ya tenemos una semana que ha pasado, que ha transcurrido de este año 2023 y es buen tiempo, es pertinente que nosotros entendamos que tenemos un recurso inamovible, un recurso poderoso que es su palabra en medio nuestro. Pero yo le voy a decir algo, la segunda gran virtud de su palabra revelada para nuestras vidas es que ella sirve para nosotros hoy. No es una palabra antigua, no es una palabra obsoleta. La palabra de Dios revelada y que tenemos en nuestras manos sirve para nuestras vidas hoy. Esa es la segunda gran virtud de la palabra de Dios. Usted sabe cuál es la primera, ¿verdad que sí? Que nos revela a Cristo. Amén. Esa es la primera gran virtud práctica de la palabra de Dios, que nos revela a Cristo para nuestras vidas. Si no es por la palabra de Dios, no pudiéramos haber conocido al Hijo y por ende no hubiéramos podido tener acceso a una relación con el Padre. Porque nadie viene al Padre sino por el Hijo. Por eso la palabra de Dios tiene esa virtud práctica, esa virtud que es una herramienta para nuestros días, Y yo digo esto porque la realidad es que hay muchas personas, mi amado hermano, hay una necedad en el hombre contemporáneo que grita a voz en cuello que la palabra es desfasada, que la palabra es obsoleta, que ya no sirve para regular los cánones autoimpuestos de nuestra cultura, que la palabra de Dios ya queda corta para la elevada razón que el hombre ha adquirido en este tiempo.
la sabiduría humana, mi amado hermano, pretendiendo colocarse a la par de la sabiduría absoluta del Dios Todopoderoso. Es esa sabiduría humana la que clama que la palabra de Dios es obsoleta, la que promueve que la palabra de Dios es fallida. Pero usted y yo debemos tener en cuenta que Dios ha revelado y ha establecido principios eternos en su palabra. Amén. No principios temporales, principios eternos. Y por tanto, sirvieron cuando ella fue revelada y sirven hoy. ¿Mm? Sirvieron cuando ella fue revelada, cuando su canon fue cerrado al final del primer siglo, cuando se escribió el libro del Apocalipsis. ¿Mm? Allí su canon fue cerrado, no que no se hayan escrito más libros, ¿Mm? Pero todos ellos descalificados por el orden establecido por Dios en aquellos apóstoles y discípulos de los apóstoles que el Señor estableció para el cuidado de la sana doctrina. Cuando fue cerrado el canon bíblico, ¿Mm? La palabra de Dios era efectiva, eficaz, más aún que una espada de dos filos. Y ella sigue siendo eficaz hoy. La palabra de Dios sigue siendo eficaz hoy, casi 2000 años después. Pero también decimos esto, mi amado hermano, decimos que la Biblia nos sirve para nosotros hoy, porque si nosotros queremos una dirección y pautas para nuestras vidas, nosotros podemos confiadamente ir a las escrituras y las vamos a encontrar. ¿Mm? Porque ella revela pauta para nuestras vidas. Ella no es un compendio de ideas filosóficas que usted no puede aplicar en su vida. No, la palabra de Dios tiene respuestas para usted y para mí. Y cuando usted y yo reflexionamos al inicio de un año y decimos, yo quiero comenzar a vivir este año de una manera diferente en tales y tales aspectos de mi vida. ¿Mm? Quiero leer más la palabra de Dios. Quiero estar activamente involucrado en un ministerio. Quiero ser más productivo con mi tiempo. Quiero ser más intencional en ayudar al que necesite. Quiero ser más intencional en bendecir con mis palabras. Óigame, póngale el propósito particular en su carácter, a forjar en su carácter que usted quiera. Pero usted no puede hacerlo solo. Usted no puede emprender ese propósito solo sin la ayuda de la palabra de Dios, sin la ayuda de su palabra. Por eso es que nosotros, en este primer servicio dominical del año, queremos compartir y queremos reflexionar en una serie de pautas que ella da para que nosotros podamos continuar adelante. Y no es que vamos en esta mañana a definir cuáles son los propósitos que tú tienes que establecer en tu vida de piedad, en tu vida como cristiano. No, hay una relación personal que yo respeto demasiado entre el Espíritu de Dios y tú. Amén. Porque Él fue que te salvó o fui yo que te salvé. Fue la iglesia que te salvó. ¿Quién fue que te regeneró? ¿No fue el Espíritu Santo? ¿No fue el Espíritu de gracia? ¿No fue con Él que fuiste sellado luego de haber oído el Evangelio? Entonces es el Espíritu el que tiene que establecer en tu vida una prioridad. Y tú puedes estar seguro que Él va a colocar allí en primer lugar a Cristo. Amén. El problema de nosotros es que batallamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. La naturaleza de pecado de nuestra vida batalla constantemente contra la naturaleza espiritual. ¿Usted se acuerda de esa batalla en Gálatas capítulo 5? ¿Verdad que sí? Donde el apóstol Pablo nos dice, la naturaleza de la carne se opone a la naturaleza del espíritu para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Una batalla constante. El Espíritu de Dios está bien claro. El Espíritu de Dios fue enviado habiendo tomado de lo de Él para dárnoslo a nosotros. ¿Sí o no? Esa no fue la promesa. ¿Ah? Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está bien claro. Él fue enviado para exaltar a Cristo. Pero tú y yo batallamos contra el Espíritu constantemente en nuestro día a día. Nos oponemos a Él. No queremos sujetarnos a Él. Y ahí es que vienen los problemas de nuestra vida. ¿Mm? De nuestra vida de piedad.
Pero la palabra de Dios, mi hermano, está dispuesta para nosotros de manera que podamos vivir una vida que le agrade a Él por medio de la obediencia a su Santo Espíritu, por medio de la obediencia a su palabra. Todo aquel que guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos constantemente que recordar que eso solamente puede caracterizar a un cristiano que ha venido a los pies de Cristo, no por obedecer su palabra, sino por gracia. Amén. Por gracia. ¿Mm? Usted y yo no podemos obtener la salvación por obedecer su palabra. Usted y yo obtenemos la salvación por gracia. Ahora, después que usted y yo la obtenemos, la evidenciamos por medio de obedecer su palabra. ¿Usted entiende el trabalengua? No es un trabalengua, no. Está bien sencillo. La salvación es por gracia, pero la evidencia de esa salvación es por obedecer su palabra. Es al obedecer su palabra. Usted va a evidenciar, usted está demostrando evidentemente, pero es verdaderamente salvo, porque es una persona sujeta a la palabra de Dios, porque es una persona que se ha decidido someter a lo que Dios ya ha hablado. Vaya conmigo a segunda de Pedro para que usted y yo nos coloquemos en el contexto de aquellas características que deben adornar el propósito que usted se disponga a alcanzar en este año. Porque de nuevo, y dándole continuidad a la idea, el Espíritu Santo es el que va a marcar la pauta de tus propósitos este año, pero él ha hablado en su palabra revelada cuáles son esas características que deben rodear esos propósitos. Y por eso es que nosotros hemos titulado este mensaje añadiendo propósitos a tus días. Añadiendo propósitos a tus días. Pero luego que nosotros terminemos de reflexionar en esta porción desde el verso 1 hasta el verso 8 de segunda carta del apóstol Pedro, yo espero que todos, ustedes y yo, estemos bastante afirmados en cuáles son las características de piedad que tiene que tener cualquier propósito que yo me proponga este año. Cualquier propósito. Propósito académico, un propósito laboral, un propósito ministerial, un propósito familiar, cualquier propósito que usted se disponga a llevar a cabo en este año tiene que contar con la bendición y el amparo de lo que el Señor ha hablado en su palabra. No es más de ahí. Y esta mañana no estamos aquí para establecer cuál es el propósito, sino para establecer cuáles son las pautas que deben adornar los propósitos que tú asumas en tu corazón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A esos, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahí afinca Pedro. Vosotros también, entonces, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y vaya leyendo conmigo todas esas cualidades. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, otras traducciones dicen si estas cualidades, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos
honor y honra una vez más, porque esta es tu palabra, la que nosotros estamos tomando en este momento para hablar a la iglesia y para ser edificados junto con ella. Por eso te pedimos, Señor, que recibas la honra, pero que también recibas nuestra petición, nuestro clamor de que nos ayudes a entenderla, a entender tu palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Yo decía, mi amado hermano, que a inicios de año, nosotros, ¿verdad? Regularmente hacemos planes, nos organizamos. Eh, Usted y yo hemos estado orando por algún tiempo por el calendario ministerial del primer semestre del 2023. Está a punto de ser compartido y hay otras cosas también adicionales que nos van a permitir tener un mural renovado. Hay algunas hermanas que, algunas de ellas están aquí hoy, ¿verdad? Que están, fueron hechas responsables de ese mural. Ella levantó su cabeza ahora y me está viendo con risita, porque ella sabe que estamos lentos, pero tenemos que tomar control de ese medio que nos va a permitir estar al tanto de ese calendario semestral de nuestros ministerios. ¿M? Y de nuestras actividades, porque nosotros hacemos eso. Cada año, cada inicio de año nos preparamos, nos organizamos y casi siempre nosotros recibimos como una herramienta para trabajar esta planificación, ¿verdad? Regalos como calendarios o agendas, ¿verdad que sí? Calendarios o agendas del nuevo año para que nosotros podamos organizarnos de alguna manera. Pero imagínese que usted recibe un calendario donde el primer mes del año sea el mes de agosto, agosto 2023. Bueno, ¿qué es esto? Déjame ver, a lo mejor es un error. Tú pasas la página y tú ves después octubre 2023. ¿Eh? Yo, pero ¿qué es esto? Y tú pasas la página, todos los 12 meses, bien completitos, pero desorganizados. Desorganizados. Lo primero que haríamos, ¿verdad? Sería devolver ese calendario, por no decir tirarlo a la basura, porque no nos ayuda en lo absoluto. Un calendario con ese desorden en sí mismo, que contiene cierta información que nos ayuda, pero él en sí mismo no está organizado. Bueno, pues mire, de alguna forma, la palabra de Dios hace esto mismo, contiene herramientas aún más valiosas que la redacción de los días y los meses. Y ella ha sido revelada por el Espíritu de Dios de una manera organizada, de una manera secuencial, de una manera que tiene sentido. La secuencia por medio de la cual el Espíritu lo revela a través del apóstol Pedro tiene un sentido para nosotros. Y lo que vamos a ver en este momento es ese sentido. Vamos a ver la naturaleza de esas pautas, pero también por qué han sido reveladas con esa secuencia, en ese orden. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, tanto en su forma como en su fondo, tiene un propósito. Dios no ha dejado nada al azar. Y esa es la razón por la que nosotros vemos en esta porción de su palabra que el apóstol Pedro nos insta a que con toda diligencia añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No crea usted que usted tiene la capacidad o el permiso, la libertad de trastocar ese orden. No, mi amado. Hay un sentido por el cual la palabra de Dios nos revela estas cualidades, estas herramientas de gracia que el Señor nos ha provisto para que con ella enriquezcamos nuestro carácter, pero también nuestros propósitos para vivir una vida que le agrade. Hay un propósito y hay un sentido detrás de este orden. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, de manera que usted no crea que eso está allí al azar, que fue escrito allí al azar. Hay una razón por la cual el apóstol Pedro comienza de una manera muy
clara, rogando, instruyendo a que nosotros añadamos a nuestra fe virtud. Y esa es la primera pauta. Segunda de Pedro, mi amada hermana, segunda de Pedro, capítulo 1. Poniendo toda diligencia por esto mismo, dice la palabra de Dios, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, añadid a vuestra fe virtud, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero comenzar, mi amado hermano, este análisis de estas pautas, reflexionando en esa instrucción del apóstol Pedro. La lista comienza con la fe. Añadid a vuestra fe. Yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ya la fe está, ¿sí o no? No es que debamos añadir la fe a nuestro carácter. No, la palabra de Dios nos dice añadir a vuestra fe. Y entonces allí el apóstol Pedro comienza a detallar una serie de cualidades piadosas para que nosotros podamos construir un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi amado hermano, esto lo único que quiere decir es que esta instrucción no le cabe a nadie más que no sea un creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo por medio de la fe, que es el que tiene la fe ya. Ya es el que tiene la fe. No hay manera en que una persona que no sea de la fe no pueda vivir conforme a estos propósitos. Porque la instrucción comienza dando por sentado que ya la fe está ahí. Añadid a vuestra fe. Y es importante que entendamos esa característica de la revelación del apóstol Pedro, porque la fe, mi amado, es ese don precioso que nosotros alcanzamos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No es algo que nace de nosotros. Y esta declaración que yo he compartido contigo no es una declaración que he traído de un texto lejano, de un contexto lejano. La he traído del contexto cercano. El mismo apóstol Pedro al inicio del capítulo, eso es lo que dice. Mira conmigo el verso 1, por favor. Mira conmigo el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Una qué? Una fe. Una fe igualmente preciosa a la nuestra, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es ese don particular que alcanzamos por medio de Cristo. Nosotros recibimos por el oír la palabra de Dios, la fe que nos permite depositarla en la persona de Cristo. Como nosotros decíamos el jueves pasado, todo comienza con Cristo y la meta del supremo galardón es Cristo. Usted ve esa cinta de cuadrito negro y blanco que dice partida, punto de partida. O yo no sé si también ponen una bandera de cuadrito negro y blanco en la meta, pero allí en el punto de partida, ese punto de partida para que usted y yo podamos correr la carrera de la fe es Cristo, pero la meta también es Cristo. Cristo es el todo, mi amado hermano. Y lo que nosotros debemos añadir a nuestro carácter, las cualidades piadosas que debemos añadir a nuestro carácter para que nuestros 365 días que tenemos por delante, que se llaman 2023, esas características piadosas comienzan por un fundamento, y es el fundamento de la fe en nuestras vidas. Es el fundamento de la fe en nuestras vidas, que hayamos depositado nuestra fe en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú estás aquí en esta mañana y esa no es tu condición, o si tú estás conectado en esta mañana y esa no es tu condición, entiéndelo. Tú necesitas depositar tu fe para salvación y vida eterna en la persona de Cristo. Una vez tú hayas humillado tu corazón, entendido que eres pecador y venido arrepentido a los pies de la cruz, la palabra de Dios dice que hay uno que ha prometido darte salvación y vida eterna. Y nuestra confianza es en la fidelidad de ese que ha prometido. Amén. Nuestro Dios que ha prometido salvación es un Dios fiel. Es un Dios que no juega con su palabra.
Y esa es la declaración salvífica. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Amén. Esa fe particular que recibe todo aquel que escucha el evangelio de salvación por medio de la obra de Cristo Jesús. Por algo es que el apóstol Pablo dice en Romanos, allí al inicio de su carta a los romanos, en el versículo número 17, porque en el evangelio, que no es otra cosa que en la predicación del evangelio, en la exposición del evangelio, en la presentación del evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿De dónde sale entonces, pastor, la fe? De que tú inclines tu oído para oír el evangelio, porque el evangelio se revela para fe, para que la fe pueda fluir hacia los corazones humillados, hacia los corazones que entienden su condición de pecador, hacia los corazones arrepentidos. Dios termina por medio de su Espíritu Santo otorgando no solamente la fe, sino también el arrepentimiento. Y ese impacto particular en la vida de una persona le hace venir a los pies de la cruz. Fe y arrepentimiento es lo que Dios otorga. Fe y arrepentimiento es lo que el hombre tiene que ejercer para salvación. De manera que, volviendo a la segunda carta de Pedro, el apóstol dice que nosotros debemos ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que la fe es ese don, pero también es un don que debe ser suplementado por el hombre. El hombre debe ejercer la fe y depositarla en la persona de Cristo Jesús, no en nadie más. De esa misma manera, nosotros podemos entender el concepto de fe en la Biblia, un don de Dios y al mismo tiempo una responsabilidad del hombre, depositar la fe en la persona de Cristo. Es una respuesta de los hombres a quienes Dios ha otorgado esa fe. Alguien ha dicho que es como un vaso vacío que el hombre lleva para recibir a Cristo. Pero ha sido Dios, por medio del oír la palabra de verdad, quien nos ha dado ese vaso, mi amado hermano, para que nosotros entonces vayamos y lo llenemos de su gracia, porque la salvación que nos ha sostenido hasta el día de hoy, que nos sostiene hasta el día de Cristo, es por la gracia de nuestro Dios, y accedemos a ella por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe es lo opuesto a la incredulidad, pero también es lo opuesto al temor y a la preocupación. Por eso es que a veces cuestionamos a personas que están aterradas, ansiosas, temerosas, y le decimos, ¿y es que tú no tienes fe? Por eso mismo, porque es exactamente lo opuesto, no solamente a la incredulidad, sino también al temor y a la ansiedad. La fe es la condición para que nuestras peticiones sean respondidas. Y el objeto de nuestra fe debe ser la persona de Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de ella. Ahora, es posible, ciertamente, que la fe falle y que tengamos diferentes grados de fe. Es posible. Por la naturaleza pecaminosa de nosotros, ¿sí o no? Por eso entendemos que la fe es tanto un don como una responsabilidad del hombre. Dios otorga la fe, pero el hombre no solamente debe ejercerla, sino que también debe ejercitarla. ¿Usted entendió esa diferencia entre ejercerla y ejercitarla? Usted tiene músculos que usted y yo ejercemos la función de esos músculos, pero a veces no nos ejercitamos adecuadamente. ¿Usted me entiende?
Para que usted y yo nos ejercitemos y tengamos el músculo de la fe robusto, usted y yo tenemos que ejercitarlo. No solamente declarar que tenemos fe en Cristo, también tenemos que ejercitar esa fe. Y ejercitar esa fe, mi amado hermano, requiere que nosotros seamos colocados por Dios soberanamente en contextos donde nosotros tengamos que sencillamente depender de su soberanía. Contextos de debilidad, contextos de carencia, contextos de insuficiencia, contextos de soledad. Es en esos contextos, mi amado hermano, que usted y yo vamos a ejercitar nuestra fe para que podamos salir robustecidos, para que podamos darle la gloria al Dios de los cielos. Por tanto, amada iglesia, nuestra fe en Cristo no es propia del ser humano natural. De hecho, la Biblia dice en segunda Tesalónicas que no es de todos la fe. Que no es de todos la fe. Es un don que nos ha sido otorgado por la voluntad soberana de Dios para que lo pongamos en ejercicio, para que la apliquemos y la depositemos en la persona y en la obra de la cruz. Se nos otorga la cantidad suficiente de fe para creer en la obra de Cristo. Y no importa mucho si es del tamaño de un grano de mostaza o no. Usted tiene que depositar su fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Por eso Pedro parte de que esa fe está presente, de que tenemos la fe, de que nos fue otorgada y nos llama a añadir a esa fe como parte de ese ejercicio piadoso la virtud. Y por eso pasamos a ese segundo aspecto de la declaración de la epístola. Añadid a vuestra fe virtud, dice la palabra de Dios. Y mire, mi hermano, sencillamente, porque nuestra fe no puede ser una fe vacía. Una fe vacía, una fe sin obras, es una fe muerta. Usted lo sabe eso. Santiago, capítulo 2, verso 26, lo dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras, en otras palabras, y lo vamos a ver ahora, sin esa bondad moral, sin esa excelencia moral particular, tal como la modestia o la pureza que producen buenas obras, la fe sin obras es una fe muerta. Por eso es que Pedro se ocupa de decir: añadid a vuestra fe virtud, excelencia, calidad moral. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se contrapone absolutamente a una persona que dice tener fe, pero es un patán. Es una persona que no tiene calidad moral, una persona que es apática, una persona que es insensible a las necesidades de los demás. Se contrapone, es una evidente cualidad opuesta a la cualidad del carácter que produce la fe genuina en uno que ha nacido de nuevo. Por eso es que Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud. Nuestra fe no puede ser una fe vacía, mediocre, sino una fe para la alabanza de la gloria de aquel que nos ha llamado y nos ha otorgado esa fe. Nuestra fe debe ser ejercida para la alabanza del nombre de aquel que nos ha llamado y nos ha otorgado esa fe. Por eso tenemos que añadirle virtud a la fe. Por cuanto a la virtud es esa excelencia moral, esa bondad moral particular que debe adornar la fe del cristiano, pero que es en sí misma un producto de la gracia que hemos recibido por fe. La palabra allí que Pedro utiliza es una palabra griega que significa excelencia, virtud. Y Pedro la utiliza para describir el carácter moral de aquel que nos otorga la virtud misma. Mírenlo conmigo, ahí también, en el mismo capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Usted está leyendo conmigo? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es la misma palabra,
arete, la misma palabra en griego que quiere decir virtud, por su gloria y virtud. Ya Dios es el poseedor de la gracia, de la gloria y de la virtud, y de Él desborda esa virtud para que nosotros podamos añadirla a nuestra fe. De Él tomamos gracia sobre gracia, ¿sí o no? ¿No es de Dios que nosotros tomamos gracia sobre gracia cada vez que nos acercamos a su palabra? Es de parte de Dios. Es de Él. Él es la fuente que nos nutre. Él es la fuente que nos sostiene. Y Él es un Dios de gloria y excelencia. Él es un Dios de gloria y virtud. En la Reina Valera dice excelencia, pero en el griego es la misma palabra, arete, la misma palabra que Pedro dice, añadid a vuestra fe excelencia. O añadid a vuestra fe virtud. Es lo mismo, la misma palabra. Debemos, mi amado hermano, tener en cuenta la diligencia con la cual el apóstol Pedro nos dice que añadamos excelencia a nuestra fe. Porque una fe vacía, mi amado hermano, sin excelencia, sin virtudes que favorezcan la gloria de su nombre por medio de un buen testimonio, pero también sin virtudes que favorezcan a otros, es una fe muerta, por lo que ya leímos en Santiago. Asumamos entonces, mi amado hermano, con propósito de nuestra vida cristiana para este 2023, el añadirle excelencia, virtud a la fe que decimos tener. Que baste ya el tiempo pasado para vivir vidas de cristianos mediocres. Añadamos a nuestra fe la excelencia que la gracia de Cristo nos ha capacitado para añadir. Déjeme decirle, y usted lo sabe, Dios no instruye a sus hijos nada en su palabra que Él no nos haya capacitado para hacer. A quien Dios llama, Él también capacita. Créame, créame. Al que Dios llama, Dios también capacita para ese llamado. No llamó a Moisés, que estaba retirado, pensaba él, pastoreando ovejas con su suegro por allá, por los desiertos. No lo llamó a Moisés. Y Moisés se resistía. No, es que yo soy media lengua. Yo no puedo hablar, yo tengo problemas. Llámate a Aarón, que ese habla mejor que yo. Dios a quien llama, capacita. Y capacitó a Moisés para hacer esa mano poderosa por medio de la cual Dios trajo liberación a la nación de Israel. Añadamos a nuestra fe virtud. Él nos ha capacitado para hacerlo. Pero también nos dice que añadamos a virtud conocimiento. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios allí? ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro? Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios allí. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud que dice conocimiento, mi hermano. Conocimiento. Usted no puede adorar a un Dios que usted no conoce. Tan sencillo como eso. Usted no puede adorar, usted no puede amar, usted no puede apasionarse por un Dios de quien usted no conoce sus más hermosas características. Si lo único que usted conoce de Dios fue lo que usted se le predicó el día que usted fue salvo, y usted insiste en que eso es lo único que usted necesita conocer, usted tiene problema. Porque la palabra de Dios ha sido revelada para que usted y yo lo conozcamos más y más cada día. Cada día más y más sus riquezas, sus bondades, sus características. Cómo Él obra, cómo Él ha obrado en el pasado, cómo Él obra en medio nuestro hoy. Incluso cómo obrará, cuáles son las cosas que hará, cuáles son las cosas futuras. Él ha revelado una serie de profecías y declaraciones de cosas por cumplirse, profecías por ser cumplidas, planes de Dios que todavía deben ser manifestados. Dios ha obrado en el pasado, Dios obra en tu vida y Dios obrará. Y ese es el Dios que tú y yo debemos conocer intencionalmente por medio del conocimiento que Él ha revelado en su palabra.
por medio de las características que Él ha manifestado en su palabra. No puedo aceptarte, lo siento, pero no puedo aceptarte que tú me digas, a mí me basta con el Dios que yo conocí, que me predicaron el día que yo vine a Cristo Jesús. No es suficiente, mi amado hermano. No es suficiente. Es un argumento, es una excusa para tú no estudiar la palabra de Dios. No es más que eso. Tú y yo estamos llamados por la palabra de Dios una y otra vez a que nosotros añadamos conocimiento a nuestros corazones. Evidentemente, tú y yo estamos hablando de cosas espirituales, ¿sí o no? No estamos hablando de llenarnos la cabeza de letra, ¿ah? De títulos, de conocimiento literario, de conocimiento exegético, de griego, de hebreo. No. Estamos hablando de procurar día tras día la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que solamente Dios puede darnos a través de su palabra. Debe haber un marco, evidentemente, y esa es su palabra. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ese marco que nos permite conocer las características del Dios que se ha revelado a nuestras vidas. La Biblia no nos manda a tener una fe ciega y una virtud ignorante, sino llenas del conocimiento de la revelación de Dios para nuestras vidas. Porque es que Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es que dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? Es por eso, mi hermano. Porque necesitamos tener un conocimiento pleno cada vez más, en la medida en que nuestros dones nos permitan alcanzar ese conocimiento. Pero la palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios está ahí. Y usted y yo debemos disponernos a leerla, pero también a estudiarla, a meditar en ella, a reflexionar. No hay otra fuente que nos dé el conocimiento de la persona de Dios que no sea su palabra. Este conocimiento, gnosis, la palabra que utiliza el apóstol Pedro aquí, significa búsqueda del conocimiento, pero como ya he hablado especialmente del conocimiento y la sabiduría que vienen de Dios, el conocimiento espiritual, porque usted y yo, mi amado hermano, por favor no se lo olvide, tenemos la mente de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Nos ha sido otorgada la mente de Cristo. ¿Usted duda eso? Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor, porque parece que se nos olvidó. Parece que se nos olvidó que nosotros poseemos la mente de Cristo, poseemos la cosmovisión eterna de las cosas. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre regenerado, el hombre que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, el hombre que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas conforme a ese espíritu, pero él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Óigame, no es que él no sea objeto de juicio de nadie. No, cualquiera puede juzgarlo en términos humanos. Pero nadie que no tenga el mismo Espíritu de Dios puede evaluar el corazón de un hombre que está juzgando las cosas en el Espíritu de Dios. Usted y yo estamos vinculados por un mismo espíritu. Amén. Usted y yo no estamos vinculados por un afecto, estamos vinculados por el Espíritu. Después de eso hay afecto, gloria a Dios. Pero lo primero que hay es el Espíritu que nos vincula. ¿Y qué dice entonces el verso 16? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice allí, mi hermano? Tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si oye que usted se entera de eso, comience, por favor, a evaluar todas las cosas en su vida conforme a la mente de Cristo. Porque si usted es un creyente nacido de nuevo, usted tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. No es que usted es omnisciente. No es que usted es soberano y sabe todas las cosas y conoce el corazón de los hombres.
No, es que a usted y a mí nos fue quitado un velo de los ojos. Amén. Nos fue quitado un velo de los ojos y hoy confiamos y esperamos en esas promesas de Cristo y vemos las circunstancias de nuestra vida bajo la sombra del plan redentor de Dios, del cual Cristo es protagonista. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A esa virtud tenemos que añadirle conocimiento, ese conocimiento espiritual de la verdad revelada de Dios, que es aquella que el Espíritu anhela que sature nuestra capacidad racional. Por eso que el apóstol Pablo oraba de esa manera, escribiéndole a la iglesia en Colosas. Él decía, por lo cual también nosotros, Colosenses capítulo 1, verso 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, mi hermano, no me ponga como excusa que usted no sabe leer, porque nosotros tenemos un grupo donde se está leyendo la Biblia y usted nada más tiene que conectarse ahí y oír la lectura. Y comenzamos el 1 de enero. Y esto no es una payola, no. Yo no le voy a dar ese link a nadie que no esté interesado de manera individual. Tiene que acercarse a mí y decirme, pastor, deme el link de la lectura para yo participar. Eso es lectura nada más. Eso es lectura nada más. Usted se conecta ahí a una hora específica que ya hemos acordado y usted y yo y un grupo más que estamos leyendo la Biblia, simplemente la leemos. Quien la está leyendo es un servidor para todos aquellos que se conecten. Porque no hay manera en la que usted pueda adquirir sabiduría de lo alto si no es por medio de su palabra. No hay forma. Y yo me he propuesto este año a leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis una vez más, pero quiero hacerlo con un grupo de hermanos de la Grey de Cristo en Iglesia Bautista Trinidad que me quiera caer atrás. El que quiera me pide el link. Pero mi amado hermano, usted y yo tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores de ella, tenemos que añadir conocimiento a la virtud que ya se nos ha instruido que añadamos a nuestra fe. A la fe le añadimos virtud, a la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Nuestra fe no es una fe llena de gracia, pero vacía. Es una fe en el pleno conocimiento de lo que Dios ha hablado y ha dictaminado para nosotros. Por eso, si usted no tiene impedimento alguno, mi amado hermano, propóngase estudiar la palabra de Dios de manera particular este año. Exíjale a su iglesia la capacitación suficiente en la palabra de Dios, o al menos el ambiente donde se lea la palabra de Dios. Ya hay uno establecido, ya lo he dicho. Y si usted necesita más de ahí, exíjale a su pastor o a sus líderes. Creo que hay otro estudio de otro libro que los jóvenes están llevando. Pero ese es el propósito, mi amado hermano, que nosotros no seamos ociosos, porque eso es lo que dice. Yo no sé si usted lo pasó por alto, el apóstol Pedro, cuando terminaba de escribir en esa declaración particular, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, dice la palabra de Dios, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que usted y yo necesitamos. Lo necesitábamos un día cuando estábamos errantes sin Dios en este mundo y lo seguimos necesitando ahora que somos iglesia. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia. Entonces es importante que añadamos a nuestra fe virtud, que añadamos a la virtud conocimiento y que añadamos al conocimiento, cuarto punto, añadamos al conocimiento, ¿qué cosa dice? Dominio propio. Dominio propio, templanza.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, autocontrol, esa capacidad de manifestar dominio propio de nuestras pasiones y deseos. Porque ninguna de las virtudes anteriores, mi amado hermano, se desarrollan en medio de excesos dentro del cuerpo de Cristo. O perdiendo el control de mis emociones y de mis actitudes, aún ante los demás, sobre todo ante aquellos para quienes debo ser ejemplo, mis hijos, los jóvenes. Usted y yo debemos vivir una vida bajo el control del Espíritu de Dios, dominio propio. De hecho, eso es lo que significa la palabra que el apóstol Pedro utiliza aquí, dominio propio, estar bajo el control, y de manera particular en el cristiano, del Espíritu Santo en su vida. De hecho, el dominio propio, mi amado hermano, y vaya conmigo a Gálatas 5, mencioné ahorita, hice referencia ahorita a esa porción, Gálatas 5. El dominio propio es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Dominio propio, eso es lo que dice. Y solo puede ser manifestado apropiadamente para la gloria de Dios por medio del Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi hermano. Contra tales cosas no hay ley. Pedro utiliza esa palabra aquí, que se traduce como templanza, dominio propio, continencia. Y es necesaria que sea añadida al conocimiento. Mi hermano, ¿usted sabe por qué? Porque 1 Corintios 8 dice que el conocimiento envanece. ¿Sí o no? Usted no lo sabía eso, que el conocimiento envanece. 1 Corintios 8, búsquelo para que lo lea conmigo, por favor. 1 Corintios 8. Dice la palabra de Dios. Allí en el verso 1 de 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué dice allí la Biblia? Sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Pero qué dice? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted y yo sabemos que por medio del conocimiento estamos a riesgo de envanecernos, entonces es completamente pertinente que la palabra de Dios diga a ese conocimiento que tú debes procurar diligentemente añadir a la virtud de tu fe, debes añadirle dominio propio. Dominio propio. Yo te lo voy a poner de esta manera. El dominio propio es esa capa, es esa mano de pintura que tú debes añadirle al conocimiento para que no deslumbre a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dominio propio. Esa capa de pintura mate que tú debes darle al conocimiento para que no deslumbre a los otros, para que la gloria no sea para ti. Amén. Sino para que la gloria sea para el Señor. Debes añadirle dominio propio a esa intención particular. Debes añadir templanza a tu carácter para saber hablar palabras de gracia, no de petulancia. Para saber hablar palabras de edificación, no palabras de pretensión. Es importante que nosotros entendamos la naturaleza mansa y humilde del creyente que se refleja en un carácter bajo el dominio del Espíritu de Dios en su vida, dominio propio. Entonces debemos añadir a nuestra fe excelencia, virtud, ¿sí o no? Que nos permitirán exaltar su nombre, pero también ejercitarnos en buenas obras, ¿sí o no? Añadida a vuestra fe esa virtud que nos permitirá excelencia,
excelencia moral, ayudar a otros, servir a otros, amar a otros. Pero a esa fe que se le ha añadido virtud, debemos añadirle conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Y a ese conocimiento, para que tú no te vayas a envanecer, mira, un poco de humildad y de dominio propio. Un poco de humildad y de dominio propio. Y al dominio propio, dice la palabra de Dios, debemos añadirle paciencia, dice la Biblia. Paciencia. Segunda de Pedro, verso 6, capítulo 1, verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le añadimos? Paciencia. Yo no sé si tú te has dado cuenta del orden lógico que llevan estas cosas. El fundamento es la fe, pero una fe vacía es una fe muerta. Debe existir gracia, debe existir virtud, debe existir excelencia en medio de mi fe. Pero eso debe estar respaldado por un conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese conocimiento debe ser dominado por el autocontrol, el dominio propio, la templanza. Hay un orden particular en todo esto, mi hermano. Hay un carácter integral que Dios forja por medio de esta instrucción. Y al dominio propio, paciencia. De no ser, mi amado, por medio del Espíritu de Dios, el dominio propio, si no se le añade paciencia, como dice la palabra de Dios, será pasajero y nuestra templanza pudiera verse quebrada en un momento dado. De manera que es solo por la obra del Espíritu en el creyente que el dominio propio se verá durante todo el tiempo de nuestra peregrinación en Cristo Jesús. Ese dominio propio que no es solamente un día, ese dominio propio que por medio de la paciencia será permanente en nuestras vidas hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso es que al dominio propio debemos añadirle paciencia. Porque paciencia, mi amado hermano, es equivalente a esperanza. Es equivalente a esperanza. La esperanza que vemos, ¿a qué esperarlo? Dice Pablo en Romanos. Pero la que no vemos, con paciencia la aguardamos. ¿Sí o no? Eso es lo que leemos. Romanos capítulo 8. Versos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Lo estoy leyendo literalmente en este momento. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ya para qué va a esperarlo si lo está viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice la Biblia. La palabra original transmite la idea de permanecer bajo, y esto puede aplicarse a permanecer bajo la presión de las circunstancias que nos rodean, sin que el testimonio de Cristo en nosotros se vea afectado. Esa es la paciencia. Ahí es que se manifiesta la paciencia. Ahí es que se manifiesta la paciencia. En medio de los escenarios donde yo pudiera perder la cabeza en un momento dado. Mantenerme bajo la presión de las circunstancias que nos rodean sin que el testimonio de Cristo se vea afectado. Y yo doy gracias al Señor todos los días de mi vida por la manera en cómo se maneja en esta ciudad. Porque ese es el escenario perfecto para que yo desarrolle mi paciencia. La proliferación de los motores con los deliveries, con toda ese mar de y los guagüeros pero las motocicletas. Yo he estado reflexionando mucho últimamente en la proliferación de motocicletas y estaba oyendo recientemente un programa donde se estaba animando a la importación de motocicletas. Lo apagué de una vez. Yo no puedo estar en esto, no puedo oír, ni siquiera puedo oír estas cosas. Bueno, pues mire, conduciendo, ¿verdad? O bien bregando con un problema mecánico de nuestro vehículo con el cual no damos todavía. Tenemos que tener paciencia, ¿sí o no? Tenemos que tener paciencia. Ahí ando yo en el carro de Natalia todavía, porque tenemos más de una semana con el vehículo con un problema. Paciencia, mi hermano, paciencia.
permanecer bajo la presión de las circunstancias que nos rodean sin que el testimonio de Cristo en nosotros se vea afectado. Y esto es muy coherente con la definición práctica de la paciencia, porque la paciencia perfecciona el carácter cristiano. Eso es lo que nosotros leemos en Santiago, cuando dice Santiago, pero tenga la paciencia, su obra perfecta. Vamos allí, Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, ¿qué produce la paciencia en nuestra vida? Perfección y cabalidad, ¿sí o no? Eso es lo que produce la paciencia en nuestras vidas. Perfección y cabalidad. El carácter del cristiano se perfecciona en la paciencia. Y la paciencia surge en medio de las pruebas. Entonces, mira, no eludas las pruebas. Dale gracias, Señor, por el tránsito de Santo Domingo. Dale gracias, Señor, por los motoconchos. Sí, dale gracias al Señor. Porque por medio de toda esa prueba diaria, que nos saca de quicio a todos, humanamente hablando, es que puede generarse la paciencia en nuestra vida. Mi amado hermano, mire, se lo voy a decir de verdad. Nosotros nos reímos, pero es así. Es así. En medio de los escenarios de prueba, usted y yo somos fortalecidos en nuestro carácter. Y a la paciencia, dice la palabra de Dios, debemos añadirle piedad. Debemos añadirle piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Pero ¿cómo es posible, mi amado hermano, que Pedro llame al creyente a tomar en cuenta la piedad entre las cosas que debe añadir a la fe? ¿No es la piedad una condición primaria en la que debió hallarnos la fe? Pareciera, pareciera, pero ya lo he dicho antes en otras palabras. La piedad suya y mía antes de conocer a Cristo era una piedad vacía, una piedad que a lo más era religiosa, ¿sí o no? Religiosa, sin fundamento, sin fundamento. De manera que una vida piadosa solamente se construye después que usted tiene la fe salvífica. Amén. Después que usted ha sido salvo, es que usted puede construir una vida de piedad. Y por eso que Pedro dice, añadid a la paciencia piedad, para que usted no sea un simple, ¿verdad? Déjeme utilizar esta palabra llana, porque no encuentro otra. Un bobolongo por ahí. No, añádale piedad a su paciencia, porque una paciencia sin piedad es bobolonguismo, a lo mejor. Me estoy inventando esta palabra. Una persona que está ahí, yo soy paciente, soy muy paciente. Sí, pero si no la adornas, si no adornas esa paciencia con la piedad, con una vida de piedad, con una vida que busque exaltar el nombre de tu Dios, entonces no hace sentido. Es una paciencia que no glorificará a Dios. Es una paciencia que a lo más te glorificará a ti. Ay, Él es tan paciente. Pero por eso es que tenemos que añadirle a nuestra paciencia piedad, para que el que se lleve la gloria sea el Dios de los cielos. Mira cómo decía Dios, Jehová, Dios de los cielos, a través del profeta Oseas, menospreciando la piedad de Israel, cuando no estaban caminando conforme a su voluntad, cuando no estaban depositando sus esperanzas, sus expectativas en las promesas que le habían sido dadas a Israel. Mira cómo dice Oseas capítulo 6, verso 4, no lo busques, yo voy a leer para ti. Dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la montaña y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Hay piedad que no sirve para nada. Hay piedad que es simplemente conceptual. Hay piedad que no está fundamentada en Cristo. Esa piedad no sirve. La única piedad
que el Dios de los cielos construye en nuestro carácter, pero que al mismo tiempo, al final, nosotros dedicamos a Él para su honra y para su gloria, es la piedad que puede ser construida sobre la base de una fe en Cristo como Señor y Salvador, sobre la base de una virtud, de una excelencia, sobre la base del conocimiento de su palabra, sobre la base del dominio propio, sobre la base de la paciencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Sin mencionar, oiga, todo esto es sin mencionar que hay hombres que solamente tienen apariencia de piedad. ¿Usted me entiende? Sin mencionar ese aspecto. Que hay personas que tienen piedad, sí, pero solamente en apariencia. ¿Mm? Solamente en apariencia. La verdadera piedad o devoción de la que Pedro habla aquí debe ser añadida porque la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, la virtud y aún la fe en la que fuimos salvos un día, sin nuestra pasión por Cristo y con el enfoque correcto en Cristo, es mera religiosidad. No podemos ser piadosos sin la persona de Cristo como centro de nuestra intención. Porque Él es el motivo de nuestra vida de piedad. Él es el que define nuestra vida de piedad. De hecho, Él es el que define la piedad en la Biblia. Ahora sí, yo quiero que usted vaya conmigo. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, para que usted lo lea. Y esto, mi amado hermano, es como un acertijo. Es como un acertijo bíblico. Después que usted y yo lo leamos, usted me va a decir a mí de quién es que está hablando la Biblia en este momento. 1 Timoteo 3:16. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. E indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Oiga, el misterio de la piedad. Mire cómo define la Biblia el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue ese? Justificado en el Espíritu. ¿Quién fue ese? Visto de los ángeles. ¿Quién fue ese? Predicado a los gentiles. ¿Quién es ese? Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo es la piedad. Cristo es la piedad. Cristo es el misterio de la piedad. De manera que si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha depositado su fe en la persona de Cristo, no hay manera que usted pueda vivir una vida de piedad. A la piedad debemos agregarle afecto fraternal. Mi piedad no puede alejarme de la comunión llana con los demás, sean incrédulos o no. 1 Corintios 5 nos dice que nosotros debemos tener comunión con todos, aún con los idólatras, con los avaros, con los adúlteros, aún con eso debemos tener comunión. Con los que no debemos poder ni siquiera comer es con los que dicen que son cristianos, pero son avaros, son idólatras, son engañadores. ¿Usted se acuerda de esa diferenciación que hace Pablo en 1 Corintios 5? Yo no digo que no os juntéis con ninguno que sea así en este mundo, porque si así fuera, no sería preciso salir de este mundo, dice Pablo. Más bien os digo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea estas cosas. Entonces, el afecto fraternal con todos, debe ser una característica del cristiano. A mí no me gusta ver a los muchachos mal pelados, con rayitas, con honguito, no me gusta. Lo aborrezco. A mí no me gusta ver gente con tatuaje, lo aborrezco. No me gusta ver gente con piercing, lo aborrezco. Pero eso soy yo, humanamente. Mi estándar de cosas ordenadas y organizadas me dice eso. Pero eso no puede detenerme para yo mostrar afecto hacia esas personas. ¿Sí o no? No puede detenerme. No puede detenerme. Yo debo ser capaz de mostrar un afecto genuino, no fingido. Mostrar un afecto para con esas personas. Por si acaso Dios tenga misericordia a través de ese afecto y pueda llamarlos a Cristo. A la piedad yo debo agregarle afecto fraternal.
El afecto fraternal es la condición del carácter cristiano que nos permite demostrar ante los demás el afecto transformador de su gracia. Un carácter apático y cerrado con los demás no corresponde a un alma genuinamente regenerada. El cristiano debe mostrarse afable ante los demás, porque aún con quienes le adversaban, Cristo se mostró afable y paciente. Y finalmente, mi amado hermano, la virtud superior debe adornar esta lista de cualidades piadosas en el cristiano, y ese es el amor. Al afecto fraternal, dice el verso 7, al afecto fraternal, amor. Al final de todo, como la tapa de ese pomo que usted va a cerrar y usted va a conservar ahí, usted va a marinar ahí para que eso adquiera, ¿verdad? Un sabor. El sazón de su carácter debe contener el ingrediente del amor. Esa es la virtud superior, nos dice la palabra de Dios. Superior incluso, óigame que se lo digo. Digo, no yo, la Biblia lo dice. Superior incluso a la fe y a la esperanza. Superior a la fe y a la esperanza. 1 Corintios 13:13. Vaya conmigo, por favor, para que usted lo vea. Dice Pablo allí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Mayor que la fe y mayor que la esperanza. Si usted dice tener fe y no ama, si usted dice tener una esperanza de vida eterna y hoy no ama, hace rato que usted está hablando disparate y no se lo han dicho. De estos tres, el mayor de ellos es el amor, dice el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, usted sabe, todo conocimiento, y no tengo amor, mire, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, gracia, virtud. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso el apóstol Pedro utiliza esta virtud superior para cerrar esta instrucción excelente de la palabra de Dios para que iniciemos este año 2023, mi amado hermano. Mire, adornando los propósitos de nuestros días. Añadamos propósitos a nuestros días, pero añadámoslos cargados con las virtudes y las cualidades que la palabra de Dios nos da, que la palabra de Dios nos provee como hijos de Dios. Tú tienes el privilegio, mi amado hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, tú tienes el privilegio de contar con una herramienta de gracia que Dios te ha dado, su palabra, y dentro de su palabra, las virtudes en el orden preciso que Él las ha revelado para que nosotros podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, oh Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, oh Dios del cielo. Estas instrucciones prácticas, funcionales para nuestra vida de piedad. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el afecto. Oh Dios de la gloria. ¿Cuánto pudiéramos decir que si estas cosas están en nosotros en este 2023 y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo durante este año? Si queremos llevar fruto para tu gloria, oh Dios del cielo, ayúdanos a guardar esta tu palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas, a forjar nuestro carácter a la luz de estos principios y que tú puedas bendecirnos. Hablamos a la iglesia en esta mañana, oh Dios del cielo. Pero si hubiera alguno, oh Señor, conectado o presente,
que no posee la seguridad de salvación en su corazón, este puede ser el día. Este puede ser el día que pueda depositar su fe en la persona de Cristo, que pueda venir arrepentido para salvación y vida eterna. Esa es nuestra oración. Oh Señor, ten misericordia de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.